Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy Hola, bien, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? bien, bien. Bien. Bueno, está el día martes, ya finalizando, ¿no? Estamos. Sí, queda poco. Ya queda poco para el examen, sí. Bueno, esperamos un ratito más. Ya estamos sobre la hora. Bueno, los que estén en la clase, pongan la asistencia. Cualquier caso de dudas o lo que sea, está bueno que se pueda tener un poquito de consideración respecto de, bueno, de aquellos que participaron en la clase, más allá de que quedan subidas, ¿no?, en la página de la facultad. Me habían preguntado por la clase del martes pasado y no sé qué fue lo que sucedió, que no se grabó, bueno, no sé, que no estaba disponible, no sé si la pudieron consultar o no. No la subieron a YouTube todavía. No la subieron. Ah, no sé qué habrá pasado. Por ahí no se grabó, no sé. Yo pregunté, porque justo un alumno se ve que me consultó, y pregunté a la facultad y bueno, dijeron que lo iban a, que lo iban a solucionar. Pero bueno, estaba bastante completa. Esta parte, como les decía, la segunda parte, es como media técnica, por ahí un poco más densa, pero bueno, son delitos que es la única vez que lo van a ver, y por ahí para que se lleven fresco, ¿no?, algunas cuestiones importantes respecto a estos delitos que tienen que ver con la corrupción, ¿no?, en el ejercicio de la función pública. Así que bueno, parte ya habían visto en la primera parte justamente de la materia, pero bueno, ahora vamos a seguir con otros delitos y con eso ya terminamos por lo menos con mi unidad y ya los vería a ustedes en el examen. Así que bueno, espero que me sigan poniendo ahí la asistencia. Voy a apagar aquí. Y voy a sacar esto, esta página también. Muy bien, acá. Perfecto. ¿Alguna duda o algo que les haya quedado pendiente? ¿Pudieron consultar el Power que pasé? ¿También lo vieron en el campus? Sí, bueno, veo una sola carita. Bueno, está muy bien. Igual ya saben que tienen mi mail, si necesitan hacer alguna aclaración o bueno, no se entendió algún punto, me pueden consultar sin ningún problema. Y bueno, con eso ya vamos a empezar a hablar de estos delitos, ¿no? Vamos a empezar a ver el delito a partir del 256, que es el delito de los delitos de cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo. Después vamos a hacer algunas referencias respecto a los delitos de exacciones ilegales, algunas cuestiones con retardo, algunas cuestiones que tienen que ver con el Ministerio Público, con la actuación de los funcionarios públicos, los jueces y demás. Y bueno, espero poder llegar a dar todo el contenido de esta parte, y les quedará pendiente a ustedes después por leer los artículos que no vemos ahora en clase, pero sí entran todos, así que entra toda la unidad siempre, por ahí más específico respecto de los delitos que tratamos, pero entra todo, como siempre. Bueno, les voy a compartir aquí. Muy bien. Estamos con estos delitos, ¿no? Delitos contra la administración pública, y les refería, ¿no?, que aquí lo que vamos a ver son algunas de las figuras penales que tienen que ver justamente con este concepto, ¿no?, de administración pública, que se refiere, ¿no?, a un resguardo en primer lugar, como para que refresquemos un poco lo que tiene que ver en cuanto al bien jurídico
cuando hablamos de los delitos contra la administración, y que justamente resguardan el funcionamiento correcto y el prestigio de la administración pública, en una denominación, en un ámbito institucional, ¿no? En su ámbito institucional. Y lo que se tutela, ¿no? Justamente es el funcionamiento normal, ordenado y legal de la administración pública, que se ve afectado justamente por alguna conducta corrupta de algún funcionario en lo que respecta a este normal desenvolvimiento. Cuando nosotros, acá les hago una referencia y les pongo que, bueno, una división, ¿no?, de las figuras penales en cuanto a que se refieren los delitos cometidos por funcionarios públicos, como el delito de abuso de autoridad, cohecho, el tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas o negociaciones incompatibles, ¿no? Exacciones ilegales y el enriquecimiento ilícito. Y los delitos, aquellos que atacan a la jurisdicción, como es el prevaricato, la denegación o retardo de justicia, las declaraciones o testimoniales falsas, el encubrimiento o el quebrantamiento de la pena. Pero bueno, eso es para la referencia en cuanto a cómo, ¿no?, es una forma de clasificar estos delitos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no?, que lo que se afecta es la regularidad en el funcionamiento funcional, ¿no?, justo de los órganos de gobierno. Y empezábamos, ¿no?, con esta norma del artículo 256 del Código Penal, y que reprime, ¿no?, con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua. Fíjense, ¿no?, la gravedad de la comisión de un delito de estas características, cuando ahora vamos a ver al tipo activo, que si es funcionario público ya no va a poder ejercer la función pública, ¿no? Entonces, esta inhabilitación especial perpetua. Y al funcionario público, que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Bueno, el bien jurídico, los que les mencionaba anteriormente, ¿no?, la tutela, el funcionamiento normal y correcto de la administración pública y su prestigio. La nota característica, justamente, de este tipo penal en el cohecho pasivo, lo que les hago esta referencia en cuanto a una acción bilateral o a una codelincuencia necesaria. Les digo que el sujeto activo, justamente, es un funcionario público. Es un funcionario público, nos vamos a la norma, ¿no?, del 77, bueno, acá les pongo, a la norma del 77 del Código Penal. Entonces, les indico, funcionario público, si se trataría de un juez, de un miembro del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público de Defensa, la figura se ve agravada. Cuando hablamos de las acciones que yo les refería en la norma, vamos a diferenciar dos, que es recibir dinero o cualquier otra dádiva, aceptar una promesa directa o indirectamente, y les indico que ambas están conectadas subjetivamente. ¿Por qué? Con un fin específico, que ahora cuando analicemos el dolo lo vamos a determinar, que es una acción que el sujeto lo que haga es realice o retarde algo relativo a sus funciones. Vuelvo para hacer una indicación respecto de la nota característica en cuanto a la codelincuencia necesaria. Les decía que es un funcionario público, ¿no? El sujeto activo es de delictia propia. Entonces, les hago esta referencia en cuanto a la codelincuencia necesaria, porque justamente el sujeto activo no puede recibir o aceptar algo si no hay otro quien ofrezca o prometa algo. Entonces, lo que la norma está castigando es al funcionario público que recibe o acepta, ya sea directamente él
o bien por intermedio de una persona interpuesta, cualquier dádiva o cualquier otro tipo de promesas con el fin de hacer o retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Las acciones de recibir dinero es recibir un dinero, una moneda de curso legal, o cualquier otra dádiva. Y cuando habla de dádiva, lo que se está refiriendo es a un bien que esté dotado de un valor económico, ¿no? Y todo aquello que represente algún beneficio, aunque no se pueda señalar su valor de índole económica, pero es un beneficio, es un bien dotado, esto es una dádiva, es un bien dotado de un valor económico. Y la dádiva requiere justamente de la existencia de dar algo, o sea, dar o recibir en un sentido material, ¿no? Da o recibe. Y además, no solamente tenemos en la acción de dar o recibir, sino que hay una aceptación. Entonces el sujeto acepta una promesa, también es la segunda acción, es aceptar una promesa en forma directa o indirectamente. Como la norma es específica en cuanto a recibir dinero, dádivas o aceptar una promesa, entonces cuando interpretamos o leemos esta norma, lo que tenemos que aplicar es la máxima taxatividad legal en cuanto a la interpretación. No cualquier otra ventaja, con esto quiero decir que no cualquier favor o ventaja que no constituya objetos materiales como el dinero o una dádiva, como por ejemplo podría ser la promesa de un ascenso laboral o cualquier otra cuestión que no constituya justamente objetos materiales, entonces no podría aplicarse esta norma, porque justamente vamos a interpretar específico lo que dice es dar o recibir dinero, dádivas, o aceptar promesa o directa o indirectamente de ellas, ¿no? Justamente es de una promesa de un dinero o una promesa de una dádiva. Sí, bueno. Antes de pasar, la norma hace referencia a el funcionario público que por sí o por persona interpuesta. Cuando habla de la persona interpuesta, tenemos que tener en cuenta que se está refiriendo a una persona que actúa, ¿no?, como un falso destinatario de la promesa. Es un falso destinatario, es una persona interpuesta, como si fuese un tercero, un testaferro. En ese sentido es el que se refiere la norma. O sea, esta persona interpuesta a los ojos de un tercero parecería el beneficiario directo de quien recibe, por ejemplo, el dinero, pero no lo es, está interpuesta, es un falso destinatario. Eso es cuando esta interpretación que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del funcionario público que por sí o por persona interpuesta. Bien, porque acá no sé por qué no se los puse. Los objetos del delito es dinero o dádivas, y les estaba hablando del tipo subjetivo, ¿no? El delito es un delito doloso, solo compatible con el dolo directo, pero además le vamos a agregar este elemento subjetivo, ¿no?, distinto del dolo, porque, o sea, como que es un plus. El sujeto, el autor, recibe o acepta esa promesa o esa dádiva, ¿para qué? Porque la norma, fíjense cómo está relatado, ¿no? ¿Para qué? Esta segunda parte me da este plus del dolo. Esa dádiva o la aceptación para esta parte, perdón. ¿Para qué? Para hacer
retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Este es un elemento, es un plus más de el aspecto subjetivo. Es algo que ya sea hacer o dejar de hacer, siempre vamos a hablar que se refiere a algo relativo a la función, ¿no? Que realiza el funcionario público. En el cohecho pasivo, decimos que había un acuerdo entre el funcionario y quien ofrece, ¿no? Tenemos una persona que ofrece y tenemos al funcionario. Hay un acuerdo venal. Hay un acuerdo venal en el sentido de que el sujeto se deja sobornar para que aquel haga o omita algo relativo a su función. Ese acuerdo, ¿no?, debe hacerse respecto de actos futuros. Acá no se los puse, pero déjenme hacer una cosita. Aquí. ¿Cómo es el acuerdo? El acuerdo es sobre actos futuros, ¿no? Sobre actos futuros, o sea, ¿pueden ser estos actos un hecho determinado? Sí, puede ser un hecho determinado. Y justamente, bueno, esto se los hago referencia como, bueno, para que ya nos quede ahí especificado de cómo es que funciona, ¿no?, ese acuerdo. Ese acuerdo es sobre un acto futuro. Puede ser, tiene que ser un hecho determinado. Y ese acto debe ser, ese acto, ¿no?, ese acuerdo, y respecto del acto de hacer, dejar de hacer o retardar algo relativo a la función, tiene que ser justamente de competencia material o territorial del funcionario, ¿no?, por el cual se está entregando esa dádiva. Entonces, bueno, acá es un análisis de lo que sería el tipo subjetivo. ¿Qué sucede con la consumación y la tentativa? ¿Cuándo se consuma? Acá les pongo, si acepta la promesa o recibe el soborno, el delito se consuma, ¿no? Acepta la promesa o recibe el soborno. Es un delito de mera actividad. Lo que pune esta figura es el pacto venal, bueno, este acuerdo que yo les mencionaba. Por eso la consumación se determina con el perfeccionamiento del pacto, con independencia si luego ambas partes cumplen o no. O sea que no interesa si se realiza o no, si se hace o se deja de hacer o se retarda eso, sino que se consuma el delito justamente con el perfeccionamiento del pacto, ¿no?, cuando acepta o recibe esa dádiva, sin importar si lo cumple o no lo cumple. En relación a la tentativa, en la mayor parte de la doctrina, quiero decir, niega la posibilidad de tentativa porque lo que se indica, ¿no?, que debe formalizarse el pacto, ¿no?, con la entrega de la dádiva o con la aceptación, ¿no?, del pacto. Entonces, si fuese un estado anterior, quedaría como un acto preparatorio. Entonces, alguna parte, la mayoría de la doctrina entiende que la tentativa no sería posible. Pero un autor dice que, bueno, que de Lucas, era un juez de Necochea, él afirmaba, ¿no?, que podía existir la posibilidad de tentativa, se refería cuanto al dolo y a la afectación del bien jurídico, que justamente es la protección, ¿no?, de esto. Entonces ya hacía una referencia a una posibilidad de tentativa por esta afectación. Pero bueno, esta postura no es la mayormente aceptada, sino que
La tentativa no parecería posible por esta indicación, ¿no? Que quedaría como un acto preparatorio. Bien. Doctora, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. En un momento dijo que el acto o la misión tiene que estar determinada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la persona que soborna al funcionario público le dice, digamos, vos omití ciertos actos que yo después te voy a comentar cuáles son a cambio de tal suma de dinero, y el funcionario acepta? Eso no tipifica, no tipificaría acá. Sí, tipifica. ¿Por qué decís que no? Porque no está determinado el acto, no le está diciendo qué acto va a tener que hacer, le está diciendo que en algún momento le va a establecer cuál es el acto. Está indeterminado en ese caso, en mi ejemplo. Bueno, lo que pasa es que vos ya me estás diciendo con que el acto, que haga o no haga algo, ese algo es ¿con qué fin? ¿Con qué fin alguien tomaría contacto con un funcionario público para que retarde o omita algo si no le indica qué? Y por ahí para ocultar la información. Cualquier cosa, o sea, cualquier generalidad, ¿a eso te referís? Claro, si no le dice en el momento qué acto tiene que realizar y el funcionario acepta, ¿eso tipificaría? Porque no está determinado el acto o la omisión. No, justamente el acto tiene que estar determinado, pero vos, en tu ejemplo, ¿cómo le dirías a un funcionario público, bueno, vos, no, o sea, como si fuese algo general? Por ahí no. Claro, no, mirá, por ejemplo, te voy a dar determinada suma de dinero para que en algún momento que yo te voy a decir, omitas realizar tu función. Para que Claro, dejes eso es un acto futuro, entonces estaría bien, si eso fuese un acto futuro, hecho por un acto futuro que va a suceder, ya le estaría determinando que realice algo, y después le entregaría la dádiva o el dinero. ¿A eso te referís? En ese caso, para mí sí se configuraría. Perfecto, perfecto. Bien. En ese supuesto, pero bueno, tiene que ser un acto determinado futuro, no pasado. Y bueno, que se refiera a la función, justamente, que pueda realizar de competencia. Vos, si fuese algo general, bueno, no cabría, pero ¿quién sobornaría a un funcionario en una cuestión general si no tuviese un interés para que alguna cuestión se resuelva a favor o en contra, ¿no? Que generalmente trae un beneficio. Claro, pero por ejemplo, por una cuestión de ocultar cierta información o de que no se filtre por ahí, decírselo en el momento que lo tenga que realizar. Claro, pero ahí lo está determinando, para mí. Para mí ahí lo estaría determinando. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta más respecto de esto? Así continuamos. Les traigo a referencia el artículo 256 del Código Penal, que habla del tráfico de influencias. El tráfico de influencias, bueno, reprime con una pena de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua. Nuevamente, fíjense la gravedad, ¿no? Para la persona que se ve en esta situación, para el funcionario público, porque justamente lo impide perpetuamente para ejercer la función pública. Si solicita, reciba o acepte por persona interpuesta un dinero, una dádiva, o aceptaré una promesa directa o indirectamente para hacer valer indebidamente su influencia ante otro funcionario público, a fin de que haga, retarda o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Si aquella conducta estuviera continúa la norma, ¿no? Si aquella conducta, esta es la parte agravada, ¿no? Porque acá en la primera parte solicita, reciba o acepte dinero o una dádiva para hacer valer en el primer párrafo, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, no especifica. Pero si esta influencia fuese para hacerla valer frente a un magistrado, ¿no? O frente del Poder Judicial o del Ministerio Público, entonces, a fin de obtener la emisión, dictado
demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a la competencia, el máximo de la pena la eleva. Esta normativa tiene que ver con la ley de ética en el ejercicio de la función pública, ¿no? La habíamos hablado cuando empezamos a dar estos temas, ¿no? de la administración pública, y que justamente vimos, ¿no? lo que se entendía el artículo primero por la función pública, cómo se ejerce, ¿no? El conjunto de deberes, prohibiciones, e incompatibilidades, ¿no? Que se aplican a todas las, que se aplican respecto de las personas, ¿no? Que ejercen una función pública en todas las jerarquías y demás, y que actúen en nombre, ¿no? En nombre del Estado. Entonces, esta es una indicación, ¿no? En cuanto a qué es lo que entendemos por la función pública, pero bueno, para refrescar un poco la ley de ética que les había mencionado, la 25.188, ¿no? Pero bueno, al margen. Esta norma, a ver si acá no me acuerdo si les hice alguna referencia, no. Bueno, vamos brevemente a analizar el bien jurídico. Es obviamente, en esta normativa es distinta a la que veníamos analizando en el cohecho, porque acá lo que se busca es la imparcialidad y la objetividad, ¿no? Que se refiere a la función pública respecto de los intereses, o sea, que lo diferencian, ¿no? De intereses generales o de los particulares. Entonces hablamos de la imparcialidad y objetividad en la función pública. A diferencia de la otra figura que veníamos analizando, del cohecho pasivo, esta figura penal puede ser cometida por cualquier persona, pero esta persona también debe tener una influencia o un poder sobre el funcionario público a quien pretenda influir, ¿no? Y también, obviamente, puede ser cometida, ¿no? Por un funcionario público. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos que, en el tráfico de influencias, la diferenciación que tenemos que hacer, que aquí el funcionario público, vemos que los verbos son los mismos, ¿no? Solicitar, recibir, dinero, dádivas, aceptar una promesa y aceptar una promesa. El sujeto activo lo que hace es solicita, recibe dinero, dádivas o acepta una promesa con el fin de influenciar sobre el funcionario público, pero el funcionario público que realiza una actividad está fuera de este pacto. Entonces tenemos al sujeto activo que lo que hace es, le solicita o recibe dinero para influenciar respecto de algo que el funcionario público está ajeno en este modus, ¿no? Operandi, ¿no? de la figura. Porque si el funcionario público estaría dentro de este acuerdo, entonces ya nos iríamos al cohecho pasivo, que es la figura que vimos anteriormente. ¿Se entiende esta influencia, este tráfico de influencias, cómo funciona? ¿Se entendió? Por ejemplo, un inspector municipal que lo que hace, le solicita o recibe dinero de un comerciante bajo la promesa de que va a influir sobre el juez de faltas para que no le clausure el local. Entonces el juez de falta, en este caso, es ajeno a esta maniobra. Se comprende cuál es la nota característica del tráfico de influencias por ahí con este ejemplo. El funcionario público se encuentra fuera. Es un delito doloso, sí, dolo directo, pero además, al igual la nota característica que vimos recién en el cohecho pasivo, que también lo que sucede acá, tenemos un elemento subjetivo distinto del dolo, ¿no? Que justamente es que influenciar
ante el funcionario público ejercer, o sea, que como que se ejerce un predominio para que éste haga o no haga algo, o deje de hacer algo relativo a sus funciones. ¿Cuándo se consuma? Y bueno, ya sea con el mero solicitar, con el mero recibir, o el aceptar el dinero o dádiva, o la promesa de estos, ¿no? La promesa del dinero o dádivas. Cuando hablamos de promesa se refiere a esta indicación, con el fin justamente de hacer valer indebidamente su influencia ante el funcionario público. No se requiere, al igual, no se requiere acreditación de un perjuicio, o sea que es un delito de mera actividad. Parece posible la tentativa acá, y bueno, sí, parte de la doctrina lo acepta. Lo agravo, iba a decir, ¿no? Porque estaba leyendo el segundo párrafo. Yo les adelanté cómo funciona el segundo párrafo. Cuando se trate de influenciar justamente sobre los miembros, ¿no?, de la justicia, porque justamente lo que es un agravante, ¿no?, el tratar de influenciar sobre los jueces o sobre el Ministerio Público, que ya sea fiscal o defensa, que quiénes son los que tutelan y garantizan nuestros derechos como ciudadanos frente al poder. Entonces esto es más grave, por eso la agravante en el segundo párrafo. Bien, yo creo que con eso esta norma estaría concluida. El 257, muy bien. Les pongo cohecho pasivo agravado. El cohecho pasivo agravado, figura autónoma. Bien. Acá se reprime, voy a leerlo desde aquí, dame un segundo, se reprime con prisión de 4 a 12 años, fíjense, es bastante elevada, ¿no?, la escala penal, e inhabilitación especial perpetua al magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier promesa o cualquier otra dádiva o aceptara una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen en asuntos sometidos a su competencia. Bueno, esta es una figura, justamente es un cohecho pasivo agravado. El bien jurídico protegido, a ver, creo que acá les hice las referencias. Bien, buenísimo. Vamos al bien jurídico. Bien. Vamos al bien jurídico. Cuando hablamos de esta norma, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que lo que se está afectando es el normal y legal funcionamiento de la administración de justicia, que justamente se ve lesionado cuando ya sean los jueces o los miembros del Ministerio Público se corrompen para fallar o dictaminar en un determinado sentido. Lo que se castiga es la corrupción de discernir justicia, que en términos generales es la más grave de las corrupciones administrativas, ¿no? Entonces, esta normativa la leemos, ¿no?, en este sentido. Los sujetos activos, bueno, lo dice la norma. ¿Quiénes son? Los jueces, que son magistrados, que tengan atribuciones, ya sea para conocer o para resolver un caso que está siendo sometido a su jurisdicción, a su competencia, cualquiera sea la competencia o la categoría, y solamente son jueces con atribuciones, les decía, de conocer y resolver. Quedan excluidos los jueces, ¿se acuerdan esos, los que veían ¿cómo es?, en elementos o procesal civil, los amigables y componedor, árbitros amigables y componedores? Esos están excluidos. Y la norma también dice como sujeto activo a los miembros del Ministerio Público.
Recordemos o refresquemos que los miembros del Ministerio Público son el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Entonces, cualquiera de los dos, ya sean fiscales, aquellos que investigan en las causas penales, o ya sean los defensores, las personas que asisten públicamente, ¿no?, a las personas investigadas, cuando no cuenten con un abogado de la matrícula que contraten. Todas las personas tenemos el derecho, ¿no?, de ser defendidos por el sistema, y el Estado nos brinda un defensor público que está referido en la normativa como sujeto activo. ¿Cuál es la acción? ¿Qué le pongo acá? Bueno, acá les había puesto esta indicación. Esta indicación, la calidad del sujeto activo, magistrado, bien. La naturaleza de los actos, retardar. La naturaleza de los actos, retardos u omisiones, emitir, dictar o retardar u omitir, bueno, lo que dice la norma, un fallo dictamen en asuntos sometidos a su competencia. Entonces, decimos que las acciones son recibir o aceptar, lo mismo que veníamos viendo con el artículo 256, ¿no? Esta figura, al igual que la del 256, requiere una codelincuencia necesaria, ¿no?, como les mencionaba antes. Porque justamente el autor no recibe y no acepta si no hay alguien que dé u ofrece una promesa o algo. Hay un acuerdo venal entre el funcionario corrupto y el que decide pagarle o prometerle una dádiva o dinero. Entonces está, o sea, como es el que vende justicia y el que compra justicia. Entonces sería este sería el acuerdo venal. Es un delito doloso, dolo directo. Es la única posibilidad, ¿no?, que se puede analizar en el ámbito de la tipicidad subjetiva, ¿no?, un dolo directo. Y nuevamente vemos, también en el análisis es muy similar a la otra normativa, que hay un elemento, hay un plus más, que justamente es el autor recibe el dinero o la dádiva, volvemos a la norma, el autor recibe el dinero o la dádiva o acepta la promesa con el fin de emitir, esto lo voy a chequear, está bien, emitir, dictar, retardar u omitir. Bueno, chequeen esta parte no sé si lo habré Sí, está copiado. bien, profe. ¿Está bien? Bueno, gracias. Emitir, dictar, retardar u omitir dictar. Bien, perfecto. Me parecía como que estaba medio trabado, pero no, está bien. Entonces es emitir. Claro, porque sería emitir, dictar, justo emitir, dictar una resolución, ¿no? Emitir, dictar, retardar, u omitir, dictar, ahí está, parece como un trabalenguas, ¿no? Cuando ahora que lo leo bien, una resolución, un fallo o un dictamen. Porque emitir está como de más, no sé qué opinan. Bueno, en un asunto, no sé, lo dejo para valoración de ustedes cuando lo estudien esta norma. En un asunto sometido a su competencia. Estos son los legisladores que hacen estas normas, después nosotros nos encontramos con esto, tenemos que leerlo y como que parece trabalenguas. Pero bueno, entraría dentro de un sinónimo del dictado, de una resolución o un fallo o un dictamen. Bien. En esta figura, fíjense que es distinto como cuando se va a consumar. Se consuma cuando, en esta figura, al igual, ¿qué sucede? Se perfecciona con el pacto, ya sea que nuevamente que acepta o que recibe. Y aquí lo que no interesa si luego el magistrado emite, dicta, o retarda o omite dictar un fallo, una resolución o un dictamen. Entonces nuevamente se perfecciona con el pacto. La tentativa, bueno, me remito a lo que hablé respecto de la norma del 256, y con eso ya estaría. ¿Qué les puse acá? ¿Qué sucede si el magistrado además comete otro delito? Prevaricato, retardo de negación de justicia.
con este cohecho pasivo? Bueno, ya les puse la resolución. O sea, bueno, era una pregunta que ya se las contesté. ¿Qué sucede si además puede concurrir, ¿no?, con el delito de prevaricato? Recordemos lo que es el delito de prevaricato, no sé si alguien lo quiere leer, el 269. Porque yo justo acá no tengo un código, a ver si puedo... bueno, Si querés lo leo, profe. bueno, dale. Sufrirá multa de pesos 3.000 a pesos 75.000 e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare para fundarlas hechos o resoluciones falsas. Los agravantes también. No, está bien, eso. Vale. Lo que hace es emitir una resolución contraria, ya sea contraria a lo que las partes expusieron o contrarias al derecho, puede ser. Entonces acá puede concurrir el cohecho pasivo con el delito de prevaricato. También puede concurrir con el retardo de negación de justicia. Habrá un concurso. Es un concurso. Y bueno, porque uno se consuma anteriormente y el otro se consuma después, entonces tendremos que analizar, ¿no?, cómo se da la maniobra, cómo se da la figura para nosotros decir, bueno, hay una concurrencia con otro delito. Puede concurrir en forma ideal, yo creo que sería la interpretación correcta, ¿no? El cohecho pasivo agravado con la figura del 269, que es el dictado de resoluciones ya sea contrarias a la ley expresa, ¿no?, que invocan las partes, o a las citas, en hechos, o en resoluciones falsas, como lo leía recién el compañero. Bien. Les puse real o ideal, pero no, bueno, ya sabemos que para mí concurren en forma ideal. Bueno, vimos todo lo que sería cohecho pasivo agravado, y ahora en el cohecho activo. Bueno, el cohecho activo es la figura del 258. Reprime, prisión de 1 a 6 años, ya al que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas en los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos esos, la pena será de prisión de 2 a 6 años. Si el culpable fuera un funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de 2 a 6 años en el primer caso y de 3 a 10 años en el segundo párrafo. Bueno, nos hace una remisión a el cohecho pasivo y el cohecho la figura simple y la figura grabada que veníamos viendo. Entonces, reformulando todo aquí, el sujeto activo de la conducta, buenísimo que les hice todas estas referencias, parece un choclo, pero bueno, ahora lo vamos a ver, porque es mucho más simple, ¿no?, la interpretación. El sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿no? Pero se agrava la conducta cuando es un funcionario público. Les pongo acá, cohecho activo se ocupa de la conducta de los corruptores, de quienes inducen a los funcionarios a través de la oferta o entrega de dádivas para que estos hagan o no hagan. Bueno, esto es el típico, me frena a la policía, le ofrezco dinero para que no me haga una multa, para que me deje pasar. Bueno, este es el cohecho activo. Puede ser cualquier persona el sujeto de la ilicitud, y la acción típica, bueno, es dar o ofrecer dádivas o dinero con el fin de... Es un delito unilateral, a diferencia de la codelincuencia necesaria que les hablábamos que le hablaba en el cohecho pasivo, por eso la diferenciación. En el activo, recuérdense que activo, una sola persona es el que ofrece
la coima, sería, ¿no? Nosotros hablamos como coima, pero bueno, el que ofrece la coima es uno solo, que es el cohecho activo. Con esto ya les tiene que quedar claro cuando hablamos, cuando se les hace referencia, ¿no? En alguna causa penal o demás, cuál es la distinción. En el pasivo, codelincuencia necesaria. Uno ofrece y el otro acepta. En el activo no, solamente es un delito unilateral. Y su configuración no depende del encuentro con otras conductas punibles, les puse. La acción debe ser libre y voluntaria. Si hay exigencias, entonces entramos en otro terreno, que es el de las exacciones ilegales, que es el del artículo 266, que algo ya habían visto, pero bueno, ahora creo que lo vamos a refrescar, si llegamos. Bueno, delito doloso. Entonces, bueno, las acciones son dar u ofrecer. ¿Es un delito doloso? Sí, dolo directo, ¿no? Y tenemos nuevamente estos elementos distintos porque la norma ya me los va indicando, ¿no? La norma me los va indicando cuál es el elemento del dolo. Consiste en procurar alguna de las conductas a las cuales me remite, el 256, 256 bis, primer párrafo, o en la última, seguidamente al 257. ¿Cuándo se consuma esta figura? Bien, acá les pongo estas indicaciones, pero es lo que les dije recién. Denme un segundo que los tengo acá abajo. No puedo leer, aquí. El agente debe dar u ofrecer teniendo en vista o inspirando a actos futuros. Si la entrega es una retribución por los actos ya cumplidos, no se configura el delito, si no existió promesa anterior, prevista como una modalidad de cohecho activo. Bueno, esto que decía, siempre que se trate de un acto futuro. En todo caso, podrá existir el delito de admisión o ofrecimiento de dádivas, cohecho impropio, que ahora lo vamos a ver, en el que la dádiva no aparece vinculada con el cumplimiento por parte del funcionario de un acto futuro. Es decir, no se le exige relación entre el obsequio y el acto. Bien. Bueno, esto es más que nada una aclaración. ¿Cuándo? Aquí, cohecho activo. ¿Cuándo se consuma? Se consuma con el dar o el ofrecer. Es irrelevante la actitud del funcionario de aceptar o rechazarla para la consumación del delito, porque no estamos en presente de un delito de codelincuencia necesaria. Entonces, ni bien llega a conocimiento del funcionario público que el sujeto quiere dar o ofrecer dinero o alguna dádiva, entonces acá ya se encuentra configurado el delito. Y acá les puse cohecho activo agravado. Si la dádiva se da o se ofrece, bueno, es la otra parte del artículo. La tentativa, y no me parecería factible, no parece posible alguna cuestión de tentativa, en este caso en el dar o recibir, el dar u ofrecer, quiero decir. Así que no es posible. Bueno, con eso terminamos y aclaramos bien lo que es un cohecho pasivo agravado, y lo que es un cohecho activo. Esta norma, soborno transnacional, yo no sé cómo estoy con la hora. Bueno, soborno transnacional. Este artículo, bastante extenso, por cierto, yo no sé por qué, a ver, reprime. Ay, denme un segundo que voy a apagar esto. Ahí estamos. Bien. Aquí. Soborno transnacional. Bien. Lo que tenemos acá... ya les había hecho una referencia. Sí. Bueno, esto se los dejo para leer, para que tengan en cuenta, ¿no? Así puedo avanzar un poquito más con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.
lean este resumen que les dejé, pero bueno, en grandes rasgos lo que se refiere también, ¿no? Es al funcionario público, pero ya hablando de otro estado, de una organización internacional, entonces va agravando, ¿no?, la escala penal. Les dejo esta filmina y la ven, pero bueno, con las indicaciones y la base que habíamos visto respecto del cohecho activo y pasivo, pero bueno, esto ya sería como relativo, ¿no?, al funcionamiento, cuando se les da o es una dádiva o una promesa o una ventaja a cambio de que el funcionario realice u omita algo relativo a las funciones, pero teniendo en cuenta, ¿no?, el ejercicio, ¿no?, de una función internacional. Vamos con el cohecho impropio, y la norma, no se las puse acá, pero es el artículo 259. El artículo 259 lo que prevé es una pena de 1 a 2 años e inhabilitación absoluta, de 1 a 6 años, acá lo baja, al funcionario público que admite una dádiva que fuera entregada en consideración de su oficio mientras permanezca en el ejercicio de su cargo. O sea, lo que hace es, el funcionario público admite esa dádiva. Esto o sea, acá ya no hay un acuerdo entre las partes, sino que hay una persona que entrega un obsequio o algún valor como un obsequio, supónganse, sería como un obsequio al funcionario público por su función, ¿no? Pero no para que haga o no haga algo relativo, ¿no?, sino por el mero trabajo. Entonces, podría ser una donación, un regalo, y esta normativa, volvemos a la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que es justamente lo que prohíbe en uno de sus artículos, no me acuerdo si es el 20 o 20 y pico, pero bueno, que los funcionarios públicos no pueden recibir regalos, obsequios, donaciones, beneficios, o cosas, ni bienes ni servicios, cuando lo realicen con motivo u ocasión en el desempeño de su función. Acá les decía que no hay un acuerdo venal, porque no es para que haga algo, sino que se le entrega este obsequio por la función misma, ¿no? Bueno, a veces las personas con los funcionarios públicos no sucede tanto, pero bueno, puede ser que alguien te lleve un regalo por algo que hiciste en agradecimiento, ¿no?, a una actuación. Parecería que un poco dudosa, ¿no?, esta norma, porque sería como un delito de sospecha, ¿no?, porque si alguien quiere ofrecerte un regalo, bueno, entonces parecería que ya habría una cuestión de relativa, ¿no?, como si fuese una entrega para algo, ¿no?, como indicándote que realices o no algo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que este obsequio o el regalo, ¿no?, a los que se refiere la ley de ética, bueno, vamos a tener en cuenta cuál es el valor, ¿no?, cuál es el valor de esa donación o de ese regalo, porque si te dan no sé, a la fiscalía a veces que nos llevan, no sé, una docena de facturas, no sé, por algo, ¿no?, un chico tenía una panadería, se le resolvió una cuestión, bueno, nosotros le decimos, no aceptamos, no podemos aceptar nada, pero bueno, te dejan no sé, es como un ejemplo así, les quiero decir, o sea, bueno, ojo con esta normativa, porque siempre tenemos que
tener en cuenta cuál es el valor, ¿no?, de la donación o de la dádiva que nos estemos mencionando. No cualquiera va a quedar, ¿no?, enmarcado, ¿no?, en esta figura. A eso me quería referir. Bien. Ahí ya son 1:30, bien. Multas para los tipos penales analizados. Les pongo acá 259 bis respecto de los delitos previstos en el párrafo previstos. En este capítulo, no sé por qué dije párrafo, se impondrá conjuntamente la multa de 2 a 5 veces del monto o el valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada. Entonces, corroborada, ¿no?, el acto de corrupción, corroborado estimativamente cuál es el valor entregado al funcionario público, ya sea como en la figura del cohecho activo o en el cohecho pasivo, entonces se va a imponer además esta multa para cualquiera de las normas analizadas precedentemente. Bien, no tiene demasiadas cuestiones indicativas este artículo, así que continuamos. Bien, no sé si alguien quiere leer estos párrafos. Si querés lo leo. Bueno, dale, Juan. Bien. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del valor del beneficio indebido, pretendido u obtenido. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales. Bien, acá esta norma nos habla de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Y lo que interesa es resaltar, justo digo interesa porque es la palabra que nos interesa, ya sea, ahora lo vamos a analizar, se interesare en miras de un beneficio propio. Esto es lo que nos tiene que quedar claro de esta normativa. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Aquí les hago algún breve resumen. Les pongo el fiel, correcto, imparcial desempeño de los cargos, de las funciones de la administración pública y con ello su prestigio. Bueno, lo mismo que veníamos analizando, se garantiza la transparencia de los actos de la administración. Evitar la parcialidad en el desempeño de la función pública. Comprende las acciones que son parciales y las que pueden ser sospechadas de parcialidad. ¿Por qué? Porque lo que resguardamos es el funcionamiento de la administración pública. Acá yo les pongo parcialidad, pero en cuanto a la imparcialidad y el prestigio. ¿Esto qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el sujeto, el funcionario público, debe actuar ¿con qué? Con transparencia, con honestidad, con imparcialidad en los contratos o en las operaciones que él intervenga por ejercer la función pública, ¿no? Por ejercer justamente una función y que interviene en ella, interviene en un acto, interviene ya sea directamente, nuevamente por persona interpuesta, o por un acto simulado, pero interviene en nombre del Estado, ¿no? Interviene en nombre del Estado. Entonces eso es lo relevante de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. ¿Quién es el sujeto activo? Bueno, es un delito especial propio porque va a ser justamente el funcionario público que tiene una relación funcional con un acto en el que interviene conforme a la función que cumpla. Porque ya sé que este funcionario lo que hace es, va a intervenir, por ejemplo, en una negociación o en un contrato, en un acto de licitación. A esos funcionarios públicos me estoy refiriendo.
Bien, abarca además, les pongo acá, a los funcionarios públicos, bueno, acá sí ya tiene la norma en cuenta a los árbitros, amigables, componedores, peritos, contadores, todos los que intervienen en nombre o en representación del Estado, y que justamente lo que hace es la acción típica, es interesarse. Se interesa en un beneficio propio o de un tercero. O sea, en cualquier acto u operación que este funcionario público intervenga en razón de su parte. Este interés lo realiza ya sea como parte, porque lo está realizando como una parte, se vuelca, ¿no? Ese negocio que es de la administración que él realiza, pero lo realiza en una ventaja, ¿no? En una ventaja personal, ya sea propia o de un tercero. Y bueno, cuando hablamos de esta norma tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de actos contractuales. Puede realizarse en una etapa previa, ¿no? De los contratos, pero tiene que haber una relación jurídica, de contenido económico, y el contrato justamente debe ser lícito, ¿no? Porque el Estado no puede intervenir en contratos ilícitos, ¿no? Claramente. Pero bueno, no podría darse una contratación ilícita, a eso me refiero, ¿no? Con eso. El interés, acá les pongo el interés, puede ser en beneficio propio de un tercero, bueno, lo que les decía recién y lo que dice la norma, lo relevante es que el funcionario actúe interesadamente, no importa el grado de beneficio que el funcionario obtenga a raíz de su actuación parcial. La sola actuación imparcial, infiel y no transparente del agente afecta total y acabadamente el objeto de tutela de la norma, y es irrelevante si la finalidad espuria consiste en beneficio para sí o la de un tercero. Lo relevante, les indico acá, es la injerencia aprovechadora, orientada a obtener un beneficio. Bueno, esto me habla un poco... bueno, les pongo cómo sería el trato, cómo sería este interés. Bueno, lo que les estaba diciendo, me adelanté un poco, pero bueno, era lo que les estaba diciendo. El interés personal del funcionario se debe manifestar por alguna operación, bueno, un acto jurídico que tenga contenido económico, ¿no? Cualquier operación, el interés privado, insertado en las negociaciones debe ser económico. Bueno, basta la presencia de cualquier móvil de interés privado distinto al que debe gravitar exclusivamente sobre los actos, ¿no? Sobre los actos que realiza el funcionario público. Vamos con el tipo subjetivo. Es un delito doloso, requiriendo un elemento distinto, un plus, que debe perseguir una finalidad de beneficio para sí o para otro. Lo está indicando la norma. O sea, es comprensivo del conocimiento, ¿no? Que está interviniendo en un acto o en una operación como funcionario público, y y la voluntad de tomar esa intervención para un aprovechamiento privado, ¿no? Esa sería la indicación de lo que debemos entender en el dolo, ¿no? Dolo directo, claramente. Les pongo acá tentativa 2 posturas, y ya no me acuerdo por qué, pero creo tentativas. Bien, esto lo voy a rever porque la verdad que no sé por qué le puse 2 posturas, pero déjenme me lo voy a anotar, porque les puse 2 posturas y no sé por qué. Pero bueno, entiendo que es por las tratativas. La verdad que ahí ya me perdí. Lo hice hace un rato, lo terminé de hacer el Power, pero bueno. ¿Cómo funciona? ¿Cómo sería la tentativa? Si estamos hablando de un contrato, si estamos hablando
de alguna cuestión. ¿Qué les parece? A ver si me tiran una línea. ¿Podría darse la tentativa en este caso de negociaciones incompatibles y cuando hablamos de un acto? Yo creo que no, por el hecho de que dice se interesare. Entonces, con esa acción se me hace difícil pensar tentativa. Se me hace difícil. ¿Alguien más? ¿Alguien más se le ocurre algo? Por el interesar otro se le ocurre al que podría darse la realización. Para mí no, para mí también. Yo comparto, no sé quién fue quien habló, Juan, no. Sí, sí. Bien, para mí tampoco, porque todo lo anterior, estos actos precontractuales quedarían también como, no sé, como actos preparatorios, no sé. Bueno, lo voy a rever esto porque la verdad que para mí la tentativa no es posible, pero debe ser que hay dos posturas. Lo que pasa es que no puedo recordar bien cuáles son, pero antes de pasarles el power se los voy a aclarar, lo habré leído en algún lado. Bueno, continuamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Tengo unos 10 minutos más o menos. 15, profe. 15, bueno. Bien. El funcionario público. Vamos con prevaricato. Ya había leído la norma nuestro compañero recién, y justamente acá lo que tenemos que tener en cuenta que el juez lo que hace es dictar resoluciones contrarias a la ley, expresa, invocada por las partes o por él mismo, o citar para fundarlas hechos o resoluciones falsas. Esto habla de los jueces en general, pero si se trata de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena la eleva de 3 a 15 años, e inhabilitación absoluta perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, la máxima de las inhabilitaciones. Y el último párrafo que será aplicable también a los arbitradores, amigables, componedores. Bueno, correctamente a todos ellos. Bien, esto es prevaricato. O sea, el prevaricato afecta justamente, a ver si les puse algo aquí. No. El prevaricato lo que hace es afectar la administración pública, porque justamente los agentes que intervienen en el dictado, ¿no?, de las resoluciones, lo deben hacer con rectitud, objetividad, legalidad, fidelidad, y evitando, ¿no?, cualquier violación a los deberes esenciales de quienes, de los jueces, ¿no? Los deberes esenciales que el juez o los abogados o los magistrados u otros funcionarios deben tener cuando emiten un dictamen o una resolución. Entonces a eso es lo que se está refiriendo la norma. Los sujetos activos son los que indica el propio artículo. No tiene más referencias. La acción típica es justamente, aquí lo tenemos, el verbo dictar una resolución. Dictar una resolución es ya sea emitir un pronunciamiento relativo a una materia específica, que se refiere justamente, que puede ser una sentencia, un auto, un decreto, una providencia, en algún proceso, ¿no?, jurisdiccional, ya sea civil, penal, laboral, contencioso administrativo, voluntario, contradictorio, porque ya me amplió los sujetos activos. Entonces, cualquiera de estas resoluciones, ¿no?, cualquiera de estos ámbitos, quiero decir, pueden ser
en cuanto al dictado, no, estaba hablando del dictado, me perdí, estaba hablando del dictado, no de las resoluciones. ¿Y qué es un dictado de una resolución o de cualquier pronunciamiento que les mencionaba? Que justamente lo que hace es modifica ya sea alguna situación jurídica, establece o indica alguna referencia que deba hacer, extinga derechos o lo que fuera de acuerdo a la materia que se tratase. Esta resolución, o sea, el objeto sería, quedan afuera cualquiera otras que no sean las que mencioné. Por ejemplo, las providencias simples, un informe, o una cuestión de mero trámite, una vista, no están abarcadas por esta normativa. Bien. Entonces les decía que habría un prevaricato, ¿no? De hecho, cuando el sujeto activo, ¿no? Prevaricato de hecho, contrarios a la ley, no. El prevaricato de hecho se da cuando el sujeto, el juez, lo que hace es dicta una resolución fundada o invocada, cuyos fundamentos se refieren a alguna situación o alguna circunstancia o resolución que judicial o no judicial, inexistente o que evidentemente carece de la significación que se le atribuye. Por ejemplo, un hecho falso. Afirma como que existió algo en autos, algo que no existió. O invoca, no sé, no se me ocurre alguna otra más. Afirma, por ejemplo, que un testigo dijo una cosa cuando no lo dijo. Bueno, ese es el prevaricato de hecho. Y la norma también habla del derecho, ¿no? Cuando lo que hace en una ley, cuando lo que se funda en el prevaricato de derecho se dicta una resolución contraria u opuesta a lo que dice la ley expresa, ¿no? La ley dice una cosa y el juez dice otra. En este sentido, es que, bueno, hablamos del prevaricato de derechos. Les decía que como elemento, ¿no? Normativo, bueno, la ley tiene que ser en sentido, ¿no? En el sentido formal, ¿no? Y respecto del dolo, es un delito, bueno, doloso, que por la propia lectura, ¿no? de la normativa me da que solo admite la posibilidad de dolo directo, ¿no? Bien, y con eso ya estaríamos con el prevaricato. Bueno, podemos indicar una cuestión más, cuando se consuma. Bueno, ya vemos que es el dictar, entonces se consuma, es un delito de mera actividad, se consuma con el dictado justamente de la resolución de la resolución. Y se descarta cualquier posibilidad, ¿no? de tentativa. La figura grabada, bueno, ya se las había mencionado, que justamente se da en causas criminales. La otra norma, con eso ya finalizo, hablamos del prevaricato y prisión preventiva. En este supuesto, lo que se dispone es, lo que se está penalizando es al juez que decreta la prisión preventiva por un delito en virtud del cual no procede, o que prolongare la prisión preventiva
que computado conforme a la norma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado. Esto es la prisión preventiva, ¿no?, que dicta un órgano jurisdiccional y que se refiere a la privación de libertad del sujeto, ¿no? La prisión preventiva, no sé si ya lo vieron, no lo vieron porque esto es procesal penal, lo ven en procesal penal, pero bueno, es una medida, ¿no?, de naturaleza que es cautelar, es provisoria, y que debe reunir un montón de características, porque justamente lo que se está es restringiendo el derecho de libertad de las personas. Entonces es justamente restrictiva y está regulada en los ordenamientos procesales en provincia o en nación, de acuerdo al órgano jurisdiccional que la dicte, ¿no? Y siempre la prisión preventiva presupone un auto de procesamiento de una persona que está siendo imputada en una causa penal, y que justamente esa persona, lo que están diciendo es que va a permanecer privada de su libertad mientras dure el proceso, ¿no?, mientras dure la causa, y tiene un plazo, o sea, no puede ser indefinidamente, una persona no puede estar indefinidamente privada de su libertad. Y acá lo que se está juzgando justamente es la conducta del juez, que prolonga el tiempo de detención además. O sea, no solamente que la dicta cuando no proceda, sino que también prolonga el tiempo de detención de los máximos que están establecidos en la norma del artículo 24 del Código Penal. Entonces, que justamente el artículo lo que se refiere es a la prisión preventiva y al cómputo de cómo se computa la prisión preventiva, 2 días de prisión preventiva, bueno, 1 de reclusión, eso ya lo habíamos dicho que no funciona, no está más determinado. Entonces, bueno, también se castiga, ¿no?, al juez que prolonga por el máximo, ¿no?, del tiempo de la pena, o en relación a la pena prevista, ¿no?, justamente para el delito que se le está imputando, o no dispone directamente la libertad de la persona investigada. Bien. Aquí yo les hago, no les puse nada. Bien. Es un delito doloso, dolo directo. La doctrina es bastante pacífica en cuanto a la indicación del dolo, y con eso ya estaríamos con el prevaricato y la prisión preventiva ilegal del 270. Vamos al 271, tengo un ratito más. Bueno, denegación, bueno, no llegamos, pero los pueden leer, las 2 normas que vienen también hablan de prevaricato, y bueno, justamente esta normativa pueden leerla con lo que les mencioné recién, y también teníamos denegación y retardo de justicia, que ya lo habíamos visto. En este Power también tienen el prevaricato de los abogados y de otros profesionales, en la norma del 271, denegación y retardo de justicia en el 273, también, que es cuando se negaren a juzgar sobre pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la norma, o también que retardaren maliciosamente, ¿no?, la administración de justicia cuando ha sido requerida por las partes. Acá el dolo es fundamental porque lo tiene que hacer, es muy difícil de corroborar porque tiene que haber un dolo directo para retardar maliciosamente, ¿no?, el dictar una resolución o una orden. O en el incumplimiento de
El 247 hablamos del incumplimiento de obligaciones de promover la represión, que este ya se refiere a cualquier funcionario público que justamente no promueve la persecución o la represión de los delincuentes cuando nace, ¿no?, la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, esa es el otro tipo, que es un tipo omisivo, el del 247. Y con eso ya finalizaríamos lo que habían preparado para la clase de hoy. No sé si quedó todo claro. Les paso este Power y me mandan un mensaje si necesitan alguna aclaración o algo más. No sé si escribieron algo acá en el chat. Pusieron... Profe, Sí. en el caso del artículo 270, cuando dice decretar en prisión preventiva, ¿se consuma apenas cuando lo decreta o cuando es detenido el sujeto? No, cuando lo decreta. Bien, gracias. Justamente ahí es cuando dicta la resolución, cuando lo decreta, ahí ya se consuma. La persona no puede estar privada de su libertad, o cuando lo prolonga, o sea, injustificadamente. En ese supuesto, bueno, la persona ya se encuentra no privada de libertad. Pero no, se da cuando decreta prisión preventiva por el delito en virtud del cual no procede. O sea, la decreta con la firma, ya se consuma la figura penal. Gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, los veo en el examen. Estudien. Cualquier cosa, estamos los profesores acá para cualquier consulta. No dejen de aprovechar las clases. Las clases grabadas, bueno, es una herramienta que tienen, creo que única, porque pueden ver cualquier duda que tengan, agarran una clase. Yo no había entrado al canal de la facultad, pero veo que están todos los profesores, así que eso es genial, ¿no? Es como que tienen todo ahí, el material todo el tiempo. Así que aprovechen el tiempo que están estudiando. Ya después los voy a ver en el examen. Traten de aprovechar lo máximo posible el tiempo que le dedican a la carrera, y bueno, los veo pronto en algún lado. No los conozco las caras, pero si ustedes me ven por algún lado, me saludan, que yo los voy a saludar. Así que nos vemos en el examen, y les paso este Power, así les queda como referencia para estudiar. Es solamente una indicación. El Power solo, si no escuchan la clase, no es muy abarcativo, porque a veces pongo las normas, yo lo voy armando o desarmando de acuerdo a la forma en que vengo dando las clases. Por ahí me parecía importante que vean estos artículos, quedaron algunos sin ver, pero bueno, en esta parte del cuatrimestre me pareció importante que veamos estos. Por ahí el otro cuatrimestre serán otros, siempre dentro del cronograma. Pero bueno, se los paso de referencia, pero siempre la clase está buena, obvio, los libros siempre para completar la información. Así que los veo en el examen, chicos. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos.